En esta tarde les damos la bienvenida, en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo, a cada uno de los hermanos y amigos que nos conectamos una vez más al programa Oyendo su Voz, un escenario para oír, meditar y vivir la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy continuaremos con el tema que veníamos trabajando el día miércoles, la gracia de Dios. Una doctrina fundamental para entender el gran amor de Dios y cómo sobreabundó su gracia para salvar nuestras vidas. A través de la gracia hemos adquirido esta esperanza gloriosa y este gran valor que es la salvación. Pero quiero invitarlo en primer lugar, amado hermano y amigo, a que nos presentemos delante del Señor agradeciendo esta oportunidad que nos brinda de estar reunidos a través de estas plataformas y con el deseo de exaltar su santo nombre y ser edificados a través de su poderosa palabra. Oremos juntos. Señor Jesucristo, delante de ti en esta hora nos presentamos reconociendo tu grandeza, reconociendo que no hay otro Dios como tú, Rey soberano, altísimo, santo, digno de toda la honra y toda la gloria. Delante de ti están nuestras vidas, Señor. Deseamos en esta hora exaltar tu santo nombre, reconocerte a ti y asimismo poder ser edificados por tu palabra. Que con diligencia podamos oír tu palabra, Señor, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Sea tu nombre bendito, Señor Jesús, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bien, amados hermanos y amigos, les invito a que tomemos la base bíblica para el tema de esta tarde, la gracia de Dios, en la carta a los Romanos capítulo 5, verso 20. Dice así la palabra del Señor: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Vamos a exaltar al Señor Jesús en esta hora antes de disponernos a oír la palabra del Señor, como hemos venido realizándolo a lo largo de estas emisiones. Reconocer su grandeza, reconocer que Él es el Rey de la gloria, digno de todo el reconocimiento. Así que dispongamos nuestra vida, nuestro ser, nuestra voz, nuestras manos, nuestras fuerzas para reconocerlo en esta tarde. Para ello los dejo en compañía de nuestro hermano Jamir Muñoz, quien nos ministrará en esta hora. Hosana al Rey de Salvación, Hosana al Dios Altísimo. Tú que vives en la eternidad, Señor, viniste a morir en la cruz por nosotros, dando tu vida en la cruz. Por eso decimos: Hosana al Rey de Salvación, el que vino a salvarnos, el que vino a rescatarnos. A ese es quien adoramos hoy. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es tu bendición. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de Salvación, hosana al Dios Altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, hosana al Rey de Salvación, hosana al Dios Altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey.
Jesucristo, tú eres el Rey. Y a ti te adoramos. Te reconocemos, Rey, Señor. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, lo secreto de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es tu bendición. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Tú eres Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hey, hosana, hosana, hosana al Rey. Díselo él. Hosana. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Tú eres Rey, Jesucristo el Rey. Te declaramos Rey de nuestras vidas y de toda la tierra, Señor. Tú eres Señor de señores. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y de esta manera hemos exaltado al Señor, al que es altísimo, a Jesucristo, nuestro Rey. Y es el momento propicio que el Señor ha dispuesto en este momento para que oigamos su voz. Así que dispongámonos en esta hora para escuchar una vez más la palabra del Señor bajo el tema la gracia de Dios. Oremos en esta tarde a favor de nuestro hermano y pastor John Jairo Lozada, para que el Señor lo use como Él sabe usar a sus vasos, a sus instrumentos, y que su gloria sea derramada y que la palabra de Él corra y sea glorificada. Oremos juntos. Señor Jesucristo, una vez más delante de ti nos presentamos, Señor, porque todo lo que queremos hacer, sea de palabra o de hecho, Señor, queremos hacerlo bajo tu unción, bajo tu aprobación, en tu santo nombre, Señor. Por eso nos disponemos en esta hora, Señor, para oír tu voz, a través de tu siervo John Jairo Lozada, Señor, para que tome su vida,
lo uses como tú sabes hacerlo, Señor. Que esa unción tuya se derrame en esta tarde, Señor, sobre su vida y en nuestras vidas también, Señor Jesús, para que la palabra tuya quede guardada en nuestros corazones y puesta por obra con diligencia. De esta manera, Señor Jesús, anhelamos más de ti, anhelamos más de tu presencia y nos disponemos, amado Dios, a oírte una vez más. Sea siempre tu nombre bendito. Amén y amén. Recuerde el tema, la gracia. Los dejo en compañía de nuestro hermano y pastor John Jairo Lozada. Un cordial saludo para los hermanos y amigos que se conectan a esta hora, a su programa en el nombre del Señor Jesús. Damos gracias a Dios por la bendición, la oportunidad de poder a través de este medio compartir el mensaje de la bendita y eterna palabra de Dios, el Evangelio que da vida, que transforma al ser humano. Vamos a leer la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 5, versículo 20, que a la letra nos dice de la siguiente manera: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Vamos a orar al Señor en este momento, vamos a decirle al Señor que nos bendiga con su palabra, que el Señor bendiga a cada oyente, a cada amigo, a cada hermano, que la palabra del Señor corra y sea glorificada en esta hora. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, gracias te damos, Señor Jesús, por este programa. Gracias por este momento en el cual tú nos permites, Señor, una vez más compartir tu palabra, Dios. Tú conoces la necesidad de los oyentes y también, Señor, tienes el poder para bendecirnos, para ayudarnos, para liberarnos, para transformarnos, Señor. Toma el control, toma la dirección de esta predicación, de esta enseñanza, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Bien, quiero tratar en esta hora un tema bien interesante, bien importante de la palabra del Señor. Tiene que ver con la gracia. Hemos oído hablar muchas veces de la gracia de Dios y sabemos que la gracia pues es ese don inmerecido de Dios para con el hombre. Es decir, que el hombre no merece la gracia, no merece nada de Dios, pero la gracia entonces es ese regalo de Dios, es esa bondad de Dios para con cada uno de nosotros. Mirando o haciendo una comparación, cuando una persona trabaja duro, se esfuerza, ¿cierto? Y termina el día o la semana, la quincena, el mes, en fin, y recibe algo por su trabajo, a eso se le llama un salario, ¿verdad? Pero cuando también compite, ¿cierto? Y gana, queda campeón, a eso se le llama un premio. O tal vez es una persona que, bueno, ha hecho muchas cosas y tiene un grado de honor y se merece un reconocimiento, pues es precisamente eso, un reconocimiento. A diferencia de la gracia, no es porque trabajemos mucho para ganárnosla, ni porque compitamos con otra persona, ni mucho menos porque hayamos hecho méritos para merecerla. Eso es lo que hace pues como la diferencia, y qué bueno poderlo tener claro en esta hora. ¿Qué es la gracia entonces? Es esa bondad, ese amor, esa misericordia de Dios para con la humanidad. El texto que leímos entonces nos dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿cierto? Nos dice la primera parte del texto allí en Romanos capítulo 5, el versículo 20. Recordemos que el hombre, desde que Adán y Eva pecaron, bueno, todos son pecadores. La raza humana es pecadora por naturaleza, ¿cierto? Entonces, antes de que viniera la ley, que llamamos la ley de Moisés, o la ley de Dios en el Antiguo Testamento, el hombre era pecador.
Pero el apóstol Pablo dice que él no hubiese conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, pasaron muchos años, siglos, muchos hombres, muchas familias, sucedieron muchas cosas, el diluvio, la Torre de Babel, en fin, diferentes situaciones que están allí enmarcadas en las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Y la gente pues pecaba contra Dios, pero no había normas, no había una ley divina que limitase, ¿cierto? Que le pusiera allí como un cerco a aquellas situaciones, de tal manera que la gente vivía de acuerdo a sus propios principios, de acuerdo a sus propias normas, ¿cierto? Como cuando en una casa tenemos unas normas de conducta y en la casa del vecino tienen otras. Entonces, en aquel tiempo había ciertas normas. Y viene a mi mente el caso de Jacob, ¿verdad? Jacob se enamoró de Raquel. Allí en el libro del Génesis encontramos esta historia y habló con el papá de la muchacha y él le dijo, pues, trabaje 7 años por ella. Y resulta que trabajó los 7 años y después de los 7 años llegó el momento de reclamar, pues, el salario, por así decirlo, o lo que se había ganado durante esos 7 años, es decir, su esposa, y se emborrachó, bueno, lo que pasó allí en la fiesta, y cuando se despertó al otro día, la Biblia nos dice que le habían dado a Lea, no de la que él estaba enamorado, sino la otra muchacha. Y cuando él fue a reclamarle al papá, entonces le dice, es que nuestra ley no permite que la hija menor se case primero que la mayor. ¿Sí? Esa era la norma de conducta que había pues en aquellos días. ¿Sí? Y muchas otras leyes, muchas otras normas como muy locales, muy regionales. Pero en cuanto a la ley de Dios, pues no había como tal algo definido. Entonces, si leemos la escritura en ese periodo de tiempo antes de la ley, es decir, el libro del Génesis, vamos a encontrar una cantidad de cosas que son ajenas o extrañas para nosotros hoy en día y tal vez para muchos que han leído la ley, que han leído la palabra del Señor, se preguntarán, bueno, ¿y por qué pasó esto con Abraham? ¿Por qué pasó esto con Noé? ¿Por qué pasó esto con Isaac, con Jacob? No, es que era una época en la cual no se había establecido aún la ley de Dios. Luego entonces, cuando el Señor liberta al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y lo lleva al desierto, allí en el monte Sinaí, entonces les da la ley, ¿cierto? Que el medio a través del cual el Señor se manifestó allí y trajo esta ley fue por medio de Moisés, por eso se le llama la ley de Moisés. ¿Qué encontramos con la ley de Moisés? ¿Cierto? Primero, que no estorbó al pecado, sino que lo que hizo la ley fue mostrarlo, hacerlo visible, ¿cierto? Hacer al hombre darse cuenta de su pecaminosidad, de su condición delante de Dios. Eso fue lo que hizo o lo que trajo la ley. Entonces, no lo estorba ni tampoco provee un remedio para el pecado. Simplemente le dice, no hagas tal cosa y punto. Pero no hay una solución, ¿sí? No hay una salida. Y el que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Quieres vivir? Sujétese a la ley. Si quiere morir, haga lo contrario. Esa era la ley, ¿cierto? El que haga estas cosas vivirá por ellas. El que no, pues va a morir, va a perecer. Entonces, viene la ley, pero hay un problema. Y es que el ser humano peca porque su naturaleza es pecaminosa. Es decir, el pecado está en nuestros miembros, está en nuestro ser. El pecado no es ajeno a la realidad del ser humano. Por eso esa semilla que Satanás sembró allí, se quedó allí implantada. La naturaleza es pecaminosa. Entonces, la ley dice una cosa, sí, pero mis acciones y mi conducta y mis pensamientos, ¿cierto? Y la Biblia la llama la ley del pecado, me lleva cautivo. Entonces, el ser humano tiene que darse cuenta de que no puede hacer nada frente al pecado. El apóstol Pedro, cuando los judaizantes quisieron que los gentiles se sometieran a los preceptos de la ley, les dice, ¿por qué van a obligar a los hermanos a cumplir cosas que ni nosotros ni nuestros padres pudimos cumplir?
¿Sí? Entonces miramos allí que hay una situación de reconocimiento de Pedro, y es que ellos no pudieron cumplir la ley de Dios. ¿Desde cuándo? Prácticamente desde que se estableció. Allá en el monte Sinaí, el Señor les habló los mandamientos y dice que al oír la voz de Dios, que había truenos y relámpagos y la tierra temblaba por la gloria de Dios que se movía en el monte, y entonces el pueblo se llenó de susto y le dijeron a Moisés: Moisés, mejor hable usted con Jehová y nosotros le escuchamos, y que no nos hable Dios porque su voz nos asusta. ¿Sí? Dando a entender pues la gravedad o la seriedad de la ley. Y entonces Moisés habló con el Señor y el Señor les dio la ley, y ellos dijeron: todo lo que Jehová ha dicho lo vamos a cumplir. Pero resulta que pasados unos días Moisés subió al monte a hablar con Dios, a recibir las tablas de piedra donde estaba escrita la ley, y tardó unos días. La Biblia dice que unos 40 días, y como Moisés no descendía del monte, el pueblo dijeron, los líderes del pueblo dijeron: seguramente Moisés se murió. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hagamos algo. Y entonces dice que Aarón les dijo: traigan oro, zarcillos, bueno, todo lo que tengan. Y lo echó, y dice que salió un becerro de oro. No es que salió porque sí, ellos echaron y apareció un becerro, no, es que lo diseñaron y era la mentalidad que ellos tenían de un Dios. Y lo llamaron Jehová y dijeron: estos son los dioses que los sacó de la tierra de Egipto. Es decir, que no había pasado un mes y ya el pueblo estaba violando nada más y nada menos que el primer mandamiento de todos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni las honrarás. ¿Sí? Entonces, miramos que la naturaleza del hombre, entonces, es pecaminosa. Así que la ley, entonces, lo que viene precisamente es a mostrar eso, que el ser humano no puede agradar a Dios por sus propias fuerzas, por sus propios medios. No puede. Todo aquel que se ha embarcado en esta travesía de querer hacer la voluntad de Dios por sus propios medios, tiene que llegar a la conclusión de que es una tarea imposible de realizar. Por eso es que la Biblia dice entonces que la ley, hablando de los israelitas, dice: fue nuestro ayo para traernos a Cristo. Es decir, la ley lo que vino fue a decirle que necesitaban la ayuda de alguien, y ese alguien no es otro más que el mismo Señor Jesucristo. Entonces, la ley no nos hace pecadores, pero manifiesta nuestra pecaminosidad. Amén. Eso hace la ley. No me hace pecador, pero me hace ver que soy un pecador. Me muestra que no puedo agradar a Dios, que no puedo hacer la voluntad de Dios. Entonces el pecado realmente es algo grave delante de Dios, ¿cierto? ¿Qué hace la ley? Entra para despojarnos de nuestra justificación, ¿cierto? Y así llevarnos a Cristo, a buscar ese manto de justicia en Cristo. Allá en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva pecaron, se sintieron desnudos, y entonces ellos fueron a buscar hojas de higuera para cubrirse. Pero pues obviamente las hojas de higuera no iban a cubrir su vergüenza ni su desnudez. ¿Qué hizo el Señor entonces? Sacrificó unos animales y los cubrió con esas pieles. Unos animales inocentes fueron sacrificados para cubrir la vergüenza, la desnudez de aquellos que pecaron. Y de allí en adelante miramos ese principio del sustituto. Generalmente era un cordero el que era sacrificado por el pecado. Es decir, le llevaba a los hombres a mirar, a comprender de que no podían por ellos y necesitaban de un medio, necesitaban de una solución. Entonces, ¿qué miramos en el ser humano? Cuando vemos la comparación del vaso con agua, ¿cierto? Tiene barro, pero lo dejamos allí un tiempo en reposo, usted va a mirar que el barro se asienta, ¿cierto? Y el agua aparentemente está limpia, pero en el asiento hay allí barro, hay allí suciedad. Y eso pasa con el hombre.
A sus propios ojos, a su propio parecer, se considera bueno, se considera que no le hace mal a nadie, se considera que es una persona muy recta, muy justa. Pero cuando se confronta con la ley de Dios, con la palabra de Dios, entonces es como coger ese barro que está ya sentado y revolcarlo, y entonces hace ver la real condición de esa agua como está. En este caso, de la vida del hombre como está. ¿Ha mentido alguna vez? Claro que sí. ¿Ha blasfemado? ¿Ha dicho maldiciones alguna vez? Seguramente sí. ¿Ha adulterado? También tal vez. Todos hemos pecado contra el Señor. Es lo que viene a hacer la palabra de Dios, es precisamente a mostrar nuestra realidad delante de la presencia del Señor. Recuerde que hoy estamos viviendo un tiempo de una situación que tiene a todo el mundo en una condición difícil. Un virus que apareció por allí y ha venido afectando a la población a nivel mundial. Y haciendo una comparación, una analogía, cuando los niños son vacunados, lo que entendemos es que al niño se le aplica la infección, la enfermedad, para que su cuerpo genere anticuerpos. Es decir, que el mismo cuerpo sea capaz de responder en el caso pues de un brote de sarampión, de viruela, en fin, de diferentes enfermedades. Entonces el cuerpo tenga la capacidad de defenderse frente a esas enfermedades. Pero resulta que estamos en una época donde hay un virus diferente a todos los demás y no hay una vacuna aún eficaz contra este mal. Y el cuerpo no puede por sí mismo desarrollar esos anticuerpos para protegerse de ese virus. Y hemos con tristeza visto como muchas personas, y aún personas cercanas a nosotros, han sido afectadas por este terrible mal, que los que lo han padecido dicen que es muy doloroso, y las personas que han tenido que ser entubadas y la condición en que se mira la gente es muy dura, muy terrible la situación de las personas que han sido afectadas por este mal. Pero ¿sabe algo? No hay una vacuna para ese virus. No hay una vacuna. Y el cuerpo por sí mismo no ha desarrollado, ¿cierto?, esa capacidad de poderse librar de ese mal terrible. Pues mirando o haciendo la comparación con el pecado, el virus del pecado, el mal, ¿cierto?, está en nuestros miembros, está en nosotros, y el ser humano por sí mismo no puede crear una contra ese mal llamado pecado, contra la desobediencia al Señor, contra ese rechazo a la palabra de Dios. El hombre por sí mismo no puede hacer absolutamente nada frente a esa situación. No hay una vacuna, gloria a Dios, humanamente hablando, para que el hombre sea librado del poder del pecado. Solamente queda una salida. Y qué bueno poderlo decir con toda confianza y con toda seguridad en esta hora. Esa salida se llama Jesucristo el Señor. Esa sangre preciosa que un día fue derramada en la cruz del Calvario es el antídoto contra el pecado. Es lo único, no solamente que limpia, sino que quita el pecado. La sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero para que el ser humano pueda ser beneficiado con esa sangre preciosa, tiene que reconocer su pecado. Tiene que reconocerse pecador delante de Dios. Porque no puede haber misericordia donde no hay pecado. Por eso la Biblia dice que el Señor no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si usted se considera una persona muy buena, una persona que no ha pecado, una persona que hace mucho bien, pues no puede ser merecedor o no puede recibir la misericordia de Dios, porque ¿para qué? No la necesita. Usted es bueno. Pero ojo, a sus propios ojos, porque ante los ojos de Dios, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, que todos hemos pecado. Romanos capítulo 3, gloria a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Es lo que dice la Sagrada Escritura. Es decir, que si usted se considera bueno, es usted. Pero ante los ojos de Dios es pecador. Entonces, si usted considera que nunca ha pecado, pues no puede recibir la gracia de Dios, porque si no ha pecado, pues, ¿qué le van a perdonar? Por eso es que la gracia es para aquel que ha pecado. Recuerda lo que decíamos al comienzo: si usted trabaja y recibe algo, es un salario. Si usted compite y recibe algo, es un premio. Si usted es una persona honorable y recibe un reconocimiento, ese es un reconocimiento. Pero la gracia, aleluya, ni hemos trabajado, ni estamos compitiendo, gloria al Señor, ni hemos hecho nada meritorio. La gracia es para aquel que no la merece, es decir, para el pecador. Entonces, mientras el ser humano no reconozca o no se haya confesado culpable de pecado delante de Dios, pues no va a buscar la misericordia. Es por eso que la gente anda desorientada, anda por allí en vicios y haciendo lo malo, porque él cree que esa es la vida. Gloria a Dios. Pero cuando se mira en el espejo de la palabra, y de ahí la necesidad, estimado hermano y hermana que me escuchan en esta hora, de que prediquemos la palabra, de que anunciemos esta salvación, porque solamente a través de la predicación de la palabra es que el hombre se puede dar cuenta de su condición. La Biblia dice que el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Tenemos la responsabilidad de predicar la palabra, de anunciar la buena nueva de salvación. Tenemos esa noble tarea de anunciar, porque a través de la predicación es que el hombre se da cuenta de su condición, y cuando se da cuenta de su condición, entonces es que se humilla en la presencia de Dios y busca la salida, la solución. Es más, creo que eso nos pasó a usted y a mí. Amén. Andábamos de una manera desordenada y vergonzosa, ¿cierto? No había temor de Dios en nuestros corazones, pero un día nos hablaron este bendito y precioso evangelio, gloria a Dios, y nos mostraron nuestra condición delante del Señor, y no nos quedó otro remedio más que doblar nuestras rodillas ante la presencia del Señor. Entonces, la única solución al problema del pecado es la sangre de Cristo. Ni la religión, ni el dinero, ni la fama, ni el conocimiento de este mundo, la ciencia, absolutamente nada sirve. Ni las buenas obras, ni las justificaciones propias servirán. El único remedio, el único antídoto se llama Cristo, su sangre preciosa que fue derramada sobre nosotros. La segunda parte del pasaje nos dice que cuando el pecado abundó, entonces la gracia de Dios sobreabundó. Miren lo que nos dice Romanos 5:16. Dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Adán fue el que pecó, y el pecado pasó a todos los hombres. Hoy todos somos pecadores, pero apareció uno para llevar el pecado de todos. Gloria al Señor. Por un solo pecado vino la muerte, el juicio, la paga del pecado es muerte. Pero tras muchas transgresiones vino Cristo. Se manifestó la gracia, se manifestó la misericordia, se manifestó la bondad de Dios para con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dios es bueno y su misericordia es grande para con nosotros. No hay otro como nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Me llama la atención del apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice allí en la primera carta que le escribe a Timoteo, el capítulo 1, dice el apóstol Pablo que él, gloria a Dios, a partir del versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús que me tuvo, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio.
habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Mire que el apóstol era perseguidor de la iglesia. Amén. Consintió en la muerte de muchos creyentes, los arrastraba en la calle, los metía a la cárcel, los perseguía por todas partes. Pero dice el apóstol, lo hice por ignorancia. Y muchos de nosotros en algún momento hemos pecado por ignorancia, porque no conocemos la obra de Dios, porque no conocemos la voluntad de Dios. Amén. Pero sigue diciéndonos el apóstol, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Mire lo que Pablo está reconociendo. La gracia, aleluya, de nuestro Señor fue más abundante. O sea, aunque él había cometido muchos pecados, la gracia superó todo lo que él había hecho, todos los pecados que él había cometido. Por eso yo le quiero decir en esta hora, esta gracia preciosa de Cristo es más grande que su pecado, que su desobediencia. Mucho, 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 mucho más grande. Alabado sea el Señor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice el apóstol, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y qué bueno detenernos un momento aquí. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Resulta que los seres humanos tenemos la tendencia a clasificar el pecado, ¿verdad? Y hay pecados que no nos parecen tan graves y hay pecados que nos parecen gravísimos. Entonces, está como esa escala, ¿cierto? Y de 1 a 10, la gravedad del pecado, yo le pregunto en esta hora, ¿en qué punto se calificaría usted? Gloria a Dios. ¿En qué punto se calificaría usted de 1 a 10? ¿Qué tan pecador es usted delante de Dios? La gran mayoría dice, yo no soy tan malo. Yo soy una persona buena. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Y trata de justificarse. Pues resulta que este hombre, el apóstol Pablo, gloria a Dios, se consideró, cuando dice el primero, se está refiriendo a que él se consideró a sí mismo el más pecador de todos. Y déjeme decirle, esa es la clave para ser un buen hijo de Dios, para ser un buen discípulo de Cristo, para ser un buen servidor de Dios. La clave está en qué tan pecador se ha considerado usted. Porque si usted se considera bueno, pues usted no va a buscar la misericordia ni el favor de Dios. Pero si usted se considera una persona sumamente pecadora, yo creo que no hay otra alternativa, otra solución, sino buscar a Cristo. Gloria al Señor. Por ahí un fariseo, bueno, en este tiempo la palabra fariseo es sinónimo de hipocresía y algo malo, pero en el tiempo de Jesús los fariseos eran personas que se consideraban de una moral muy alta, de una consagración más que otros. Se consideraban a sí mismos. Y aquel hombre invitó a Jesús a cenar a su casa. Y lo recibió y lo atendió muy bien. Pero estando allí en la casa de Simón, estando Jesús allí, apareció una mujer que la Biblia dice era pecadora. No dice qué pecados había hecho, era pecadora. Y aquella mujer llegó con un vaso de alabastro muy fino. Gloria a Dios. Un perfume finísimo. Y entonces lo derramó, gloria a Dios, quebró el vaso y lo derramó en los pies de Jesús. Y comenzó a secarle los pies a Jesús con sus cabellos. Y aquella mujer lloraba allí de gratitud y de gozo. Y el fariseo se queda preguntando y dice, si este fuera profeta, sabía qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Pero como Jesús conoce los pensamientos de todos, entonces le dice a Simón, Simón, ¿qué te parece? Un hombre tenía dos deudores.
El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Un día el hombre llama a los dos y a los dos les perdona la deuda. ¿Quién cree usted que le amó más? Y el fariseo dice, pues considero que al que le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado bien, porque vine a tu casa y no me pusiste agua para mis pies. Es decir, miró a Jesús como cualquier persona, como alguien normal. Pero esta mujer, desde que llegué, dice el Señor, mire lo que ha hecho esta mujer. Y esto será contado para testimonio de ella por generaciones. Y hoy, después de 2000 años, se sigue contando la historia de aquella mujer pecadora. Aleluya. Que reconoció su pecado delante de Dios, pero que se humilló en la presencia de Cristo. Y entonces alcanzó el perdón y la salvación. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. En mi caso personal, bueno, no supe qué fue ir a una cantina, no supe qué fue fumar un cigarrillo, ir a un baile y muchas cosas de las que normalmente hace el mundo. No las hice, no las practiqué, nunca las hice. Y si me comparara con otros, pues diría, no, yo no soy tan pecador. Pero resulta, mi amigo que me escucha en esta hora, que es que para Dios no hay mentira piadosa ni mentira. La mentira es mentira y la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Gloria a Dios. No importa si usted adora una imagen pequeñita o adora un ídolo grandote. La idolatría es pecado delante de Dios. No importa si usted se robó 50 centavos o se robó 1.000 millones de pesos. Los ladrones no heredarán el reino de Dios. Aquí no es por la cantidad de pecado. Claro, cada uno recibirá conforme a sus obras. El caso es el pecado. Amén. Y es allí entonces donde el apóstol Pablo dice, yo soy el primero. O sea, se consideró a sí mismo el más grande pecador de todos, el primer pecador de todos, el número uno de la fila. Como si dijeran, bueno, párense aquí, ¿quién es el primero, el más pecador de todos? Pablo dijo, anótenme a mí. Gloria al Señor. Esa es un requisito para poder considerar la gracia de Dios. Porque cuando yo me miro, no frente a otra persona, no frente a ciertos personajes por allí, sino que me miro frente a Dios, frente a su santidad, frente a su justicia. Aleluya. No me queda más sino reconocer mi pecado delante del Señor y humillarme delante de su presencia. Aleluya. Por eso decía ahorita, el único antídoto contra el pecado es la sangre preciosa de Cristo. Por eso es que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso es que Él dice, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso es que Él dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También dice, yo soy la puerta de las ovejas, y el que por mí entrare será salvo. Por eso es que dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y sigue diciendo muchas cosas más de lo que es Cristo. Así que Cristo es la única salida. Mi estimado amigo, amiga que me escucha en esta hora, ¿en quién tienes puesta la confianza? ¿En tus propias obras? ¿En tus propias capacidades? ¿En tu dinero? ¿En tu fama? ¿En tu sabiduría, tus conocimientos? ¿Eres una persona intelectual muy reconocida? Déjeme decirte, no te alcanza, no te sirve. Lo único que vale es la sangre preciosa de Cristo. Esa sangre que un día se derramó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No porque usted y yo la mereciéramos, sino porque Dios es muy bueno para con nosotros. Imagínenselo a Él allí, clavado en ese madero, coronado de espinas, con su cuerpo lastimado, lacerado por el látigo romano.
Aleluya. Y saber que en esa cruz estaba pensando en ti, estaba pensando en mí. Fue a la cruz porque me amó. Aleluya. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces el pecado ha deshumanizado al hombre, lo ha tirado al piso, lo ha dañado, lo ha destruido con vicios, con una cantidad de cosas. Maltrato, violencia, robos, asesinatos. Gloria a Dios. Psicológicamente, sin esperanza, sin una salida. Eso ha hecho el pecado con la humanidad. Oh, pero apareció Cristo el Señor. La Biblia dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Pero el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, mi amigo que me escucha en esta hora, gloria a Dios. La salvación no es para aquellos que se creen justos a su propia opinión, para aquellos que se creen muy buenos, no. La salvación es para aquellos que se miran en el espejo de la palabra, gloria a Dios, y saben que no pueden limpiarse a sí mismos, sino que necesitan de la gracia de Dios. Amén. Ay, es que yo soy muy pecador. Pues déjenme decirle en esta hora, cuando el pecado abundó, la gracia de Dios sobreabundó. ¿No le parece maravilloso eso? Pastor, es que he cometido muchos pecados. Pues la gracia es sobreabundante en esta hora para ti. ¿Qué necesitas? Allá en el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó, dice que al ser compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Más adelante el apóstol vuelve a predicar y les dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de nuestro Dios tiempos de refrigerio. Por allí el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 también dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por allí hay un hombre carcelero que tuvo una experiencia allí y estaba a punto de quitarse la vida en el capítulo 16 de los Hechos. Y ahí se postra a los pies de los apóstoles y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que mi amigo, ¿qué esperas para tomar la decisión? Aleluya, la mejor decisión que puede tomar el ser humano en esta tierra. Aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Sabe que la gente no se va a condenar por la mentira, ni por el robo, ni por el adulterio? No. La gente se va a perder por no aceptar a Cristo. Porque el mentiroso, el ladrón, el adúltero, el idólatra, el borracho que le entrega su vida a Cristo, Él lo transforma, lo libera, lo hace una nueva criatura, lo hace su hijo, lo hace heredero de la salvación y de la vida eterna. ¿No quisiera usted en esta hora aceptar a Cristo como su Salvador? Si es así, aleluya, ahí donde está en esta hora, qué bueno que reflexione un momento y hable con Dios. Este Jesús que estoy sintiendo aquí, predicando en esta hora, yo sé que si has prestado oído a la palabra, también lo estarás sintiendo en este mismo momento, porque Él no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Y su palabra es viva y es eficaz. Y si en este momento usted toma la decisión de recibirlo en su corazón, sus brazos están abiertos para recibirte y para perdonarte. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar a Dios. Y si mientras oramos, usted está allí haciendo un compromiso con Dios, créame, Él está presto para recibirle. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, gracias te damos, Señor, por la bendición y la oportunidad de predicar tu palabra, de anunciar la buena nueva de salvación, Señor Jesús, de hablar de esta gracia bendita y preciosa. Te alabo, Señor, y bendigo tu nombre.
Gracias, Señor, por cada uno de los amigos que en esta hora han escuchado tu palabra. Bendíceles, ayúdales. Que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada en sus corazones. Que puedan aceptarte a ti como su Salvador, como su Señor. Que puedan reconocer que tú eres la alternativa, que tú eres la única solución a su problema más grave. Que no es la falta de dinero, que no es el problema en el hogar, que no es la enfermedad, Señor, sino arreglar cuentas contigo para la vida eterna. En el nombre de Jesús, si hay alguien allí tomando la decisión de entregar su vida a ti, Señor, oh, que en esta hora pueda sentir tu presencia, Señor, pueda sentir tu gloria en su vida, Señor, y que de hoy en adelante su vida pueda cambiar para gloria y alabanza de tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga y sigamos adelante en esta gracia maravillosa de nuestro Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y damos gloria a nuestro Dios, porque si no hubiera sido por su amor y su gracia, no estaríamos aquí. Hemos adquirido una salvación tan grande, amado hermano y amigo que está escuchando en esta hora, que debemos recibirla con toda sencillez y humildad, con toda gratitud, porque todo se lo debemos a nuestro Dios. Y es un momento especial para concluir esta emisión del día viernes, agradeciendo a nuestro Dios por el momento de adoración que hemos podido reconocerle, y asimismo la oportunidad de oír una vez más su voz. Si usted está agradecido, amado hermano y amigo, le invito allí donde usted se encuentra, a que levante su voz, sus manos, si puede hacerlo, y reconozcamos a nuestro Dios y digámosle: gracias, Señor, porque tu misericordia sigue presente, tu amor está en cada uno de nosotros, Señor, y tu gracia no termina. A ti sea toda la gloria, Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, sea siempre tu nombre bendito, sea siempre tu nombre exaltado, Señor, porque todo te lo debemos a ti, porque tú has creado todas las cosas, Señor, porque tú has dispuesto en esta tarde el corazón de cada uno de los hermanos y amigos que se han conectado en esta hora para oír tu voz. Gracias, Señor Jesús, porque a través de tu palabra son abiertos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón es transformado, porque hemos reconocido que tu gracia ha sobreabundado, Señor Jesús, que tú sigues dispuesto a salvar, Señor. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo de reconciliación, de buscar nuevamente tu rostro. Gracias te damos, Señor, porque esta emisión ha sido victoria en tu santo nombre, porque tu nombre ha sido glorificado, porque solamente tú eres digno. Y este es el sentido de este trabajo, Señor, que tu nombre sea reconocido, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Sea siempre a ti la gloria, amado Dios, sea siempre a ti la gloria. Amén y amén. Qué victoria, amado hermano. Y de esta manera hemos finalizado, no sin antes recordar que, siendo la voluntad del Señor Jesús, estamos transmitiendo estos espacios los días lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la tarde. Es esa oportunidad que Dios nos da de poder estar conectados ahí con su presencia, oyendo su voz, para que usted pueda estar ahí muy atento y asimismo compartir los enlaces con familiares, con amigos, para que todos seamos edificados por la palabra de nuestro Dios. No siendo más, que la paz y la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sobreabunde en cada uno de ustedes y sus familias. Si Dios lo permite, nos reconocemos, Rey, Señor. Familias. Si Dios lo permite, nos Reconocemos, Rey, Señor. Levantamos un clamor, sanidad y redención.
muéstranos lo que tú ves, lo secreto de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Armados con tu valor, lo que deseamos es tu bendición. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo.